El día de ayer, 1 de septiembre, fue un día bastante movido en México. Se tuvo, por una parte, el informe de gobierno por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tuvo la apertura de este nuevo periodo de sesiones en el Poder Legislativo y la instalación, toma de protesta del nuevo Poder Judicial. Sin embargo, pues se dieron bastantes conflictos, bastantes dimes y diretes, lo típico que pasa en estas situaciones. Por primera parte, y porque hay que dar el contexto, texto sin contexto termina siendo propaganda. Desde el día sábado, como dábamos cuenta el día de ayer, se daba a conocer por parte de la periodista Leti Robles de la Rosa que la fracción o la parte más dura de Morena, lo que encabeza de cierta manera la diputada Dolores Padierna, se negaba a entregar la presidencia de la Cámara de Diputados a Acción Nacional, o al menos no las candidaturas propuestas por el PAN. Aquí hay que aclarar algo, para aquellos que no conocen cómo se desenvuelve este tipo de cosas. Cada periodo de sesiones va rotando la mesa directiva y le va a corresponder la presidencia a distintas fuerzas políticas. En este caso, para este nuevo periodo de sesiones, le corresponde al Partido Acción Nacional. Ellos proponen la candidatura, se pasa a pleno, se vota por la mayoría, se aprueba y asume la misma. Sin embargo, por estos conflictos al interior de Morena, encabezados, insisto, por un grupo que encabeza Dolores Padierna, pues se han negado a que se dé este cambio, a que sea Acción Nacional quien elija quién los va a representar y quién va a presidir la mesa directiva. Pero hay un trasfondo bastante claro, que es lo que corresponde o correspondió el día de ayer al informe de gobierno. Para el informe de gobierno, lo que propuso el gobierno a través de su mayoría al interior de la Junta de Coordinación Política. Para los que no conozcan el término, la Junta de Coordinación Política es el órgano del Poder Legislativo donde está la mesa directiva por una parte y la representación por medio de los coordinadores de cada partido político, de cada fracción parlamentaria. Ahí se toman los acuerdos antes de las sesiones, que es lo que nosotros ya vemos en el Pleno, de tal manera que tenga una mejor fluidez, de tal manera que se eviten en la medida de lo posible los distintos conatos. Ahí es donde se generan los acuerdos para después desahogar las sesiones. Para este caso, en el informe de gobierno, no se quería la participación de los partidos políticos de oposición, ni que hubiera un intercambio de posturas, de posicionamientos, de cuestionamientos o de diálogos. En esta formación de este acuerdo en específico se tomó la siguiente decisión: que la Secretaría de Gobernación entregara el informe a nombre de la presidenta, que dicho informe solamente fuera un acto protocolario, se diera por entregado y después hiciera la sesión de apertura, donde sí se le iba a dar oportunidad a las distintas fracciones parlamentarias de poder posicionarse, aunque ya en lo que corresponde a la sesión de apertura, no tanto al informe, pero era una forma de darle una salida. Ya iniciando con lo que fue el evento privado de la presidenta de la República para hablar sobre este informe que presenta, pues pasó lo que realmente pasa siempre con los informes de gobierno. Obviamente la parte oficialista, el ejecutivo, quien lo presenta, pues habla de todas las virtudes, de las cosas bonitas e inclusive estirando la verdad hasta límites casi ridículos. Para mí lo más destacado de estas tachitas que se le puede poner al informe es la ausencia de hablar de los desaparecidos por el incremento que se ha tenido en este sexenio, hablar de que el abastecimiento de medicinas ya es un tema concluido, que se tiene un abastecimiento del 90%, cuando se ha dado un puntual seguimiento en la mayoría de los estados, y cuál es la situación que realmente aqueja al sistema de salud, hablar de acabar de la corrupción cuando se tienen temas como el de Segalmex, pero sobre todo lo que hemos visto con la cantidad de adjudicaciones directas y distintos escándalos, desde Pemex, desde CFE, desde Infonavit, por supuesto el propio Segalmex y un sinnúmero más. Presumir la militarización de la Guardia Nacional,
cuando sin duda es una contradicción a lo que desde un inicio se había planteado, que era fortalecer la parte civil, no entregar la seguridad y distintas funciones civiles a los militares. Pero sin duda lo más ridículo por la situación y el contexto en el que estamos viviendo es lo referente a la libertad de expresión, hablar que en México no hay censura, y aquí es donde retomo el tuit que les ponía hace un momento de Carla Estrella. Carla Estrella es esta ciudadana que se hizo muy famosa luego de ser censurada, ser obligada a disculparse 30 días a favor de una diputada, a quien ahora se le conoce como dato protegido, justamente por señalar el nepotismo con el cual fue favorecida. Dice así, Azucena Uresti da cuenta de este primer informe, retoma las palabras de la presidenta donde dice: en México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura. Carla Estrella pues le regresa el retweet poniendo: yo tengo otros datos. Bien, insisto, en el informe de gobierno pasa lo que sabemos que va a pasar en un evento de este tipo, sobre todo cuando se da en privado, cuando se da sin la posibilidad de que haya una réplica y contrarréplica. Aquí sí me gustaría señalar, hace muchos años era el presidente de la República quien entregaba el informe y daba lectura al mismo dentro de la Cámara de Diputados, de tal manera que cada grupo parlamentario tuviera la oportunidad de hacer cuestionamientos directos. Sin embargo, desde el 2006 esto se cambió, de tal manera que ahora son los secretarios de Gobernación quien lo entregan. Se seguía abriendo este espacio de diálogo, sin embargo, para esta ocasión, y en gran medida por la situación que aconteció en el último informe que presenta Luisa María Alcalde, donde más allá de hablar de un informe hizo distintos posicionamientos más acorde a lo partidista que a lo gubernamental, y es en esa sintonía que es que la actual administración decide solamente hacer el acto protocolario, solamente entregarlo, y que la secretaria de Gobernación no hiciera posicionamientos sobre el mismo. De esa forma se evitó que la oposición pudiera hacer cuestionamientos. Eso fue un acuerdo que se realizó en Jucopo. Podrá gustarnos, podrá no gustarnos, podremos estar a favor, podemos estar en contra. Sin embargo, fue una determinación sí respetando la pluralidad. E insisto, esto fue lo que da origen a que en la sesión de apertura de este nuevo periodo legislativo, aún con Sergio Gutiérrez Luna presidiéndolo, que aquí vuelvo a hacer énfasis con lo que comenzábamos y con la importancia del contexto, para evitar de que la oposición pudiera darle voz a otras personas o pudiera darle voz a la propia oposición, es que se da esta crisis constitucional donde se extiende el periodo del actual presidente Sergio Gutiérrez Luna, quien por cierto es el esposo de dato protegido. Pues bien, ya en los posicionamientos del inicio de sesiones para este nuevo periodo ordinario del Poder Legislativo, pues aquí es donde todo estalla en cuanto al morbo, en cuanto a los dimes y diretes. Inicia el Movimiento Ciudadano con un posicionamiento pues bastante, sí agudo, sí fuerte, pero dentro de lo normal. Sin embargo, cuando Alito Moreno, presidente del PRI, quien hace unos días se vio en este conato de violencia en contra del senador Noroña, pues en el uso de la tribuna, él como representante del PRI es quien toma la palabra por 15 minutos, a todos los partidos se les da el mismo tiempo para que hablen, y lanza un discurso bastante fuerte que obviamente encendió los ánimos, y aquí les voy a poner un pedazo del mismo. Se fotografió con el narcodictador Nicolás Maduro, presuma las fotos, ¿qué mensaje manda? Que se fotografíe con Manuel Bartlett, asesino imputado de haber asesinado a la gente de la DEA, Enrique Quique Camarena Salazar. ¿Qué le van a decir el miércoles? Antes de entrar a la carnita de este discurso, un discurso, insisto, que dura 15 minutos, eso tan solo es una pequeña parte y que desde el inicio fue un discurso bastante incendiario,
hay que hablar un poco de quién es Alito Moreno y por qué ha tomado una postura de este tipo, una postura mucho más estridente, una postura de una oposición mucho más dura, mucho más fuerte. Alito Moreno ya lleva tiempo al frente del PRI, sin embargo había sido bastante timorato en cuanto a sus posiciones. En la legislatura pasada se le abrió un juicio político, se le intentó desaforar, sin embargo esto en tribunales fue desechado y hay que recordar que Alito Moreno mantenía una relación de mucha cercanía con Adán Augusto, al grado de que se hermaneaban en la forma de referirse el uno al otro. Ya en la actual legislatura, cuando se hace de conocimiento público el tema de la barredora, la posible complicidad que tenga Adán Augusto, ahora coordinador de Morena en el Senado, con este grupo del narcotráfico, aparecen dos nuevos juicios políticos, uno en contra del presidente del PAN, uno en contra de Alito Moreno. Y es en ese contexto donde Alito Moreno ahora sí empieza a tomar una actitud de una oposición mucho más frontal, mucho más dura. Alito Moreno, cuidando sus intereses, ha ido a distintas instancias internacionales a denunciar primero que hay una persecución política en su contra por el contexto en el que se da esta solicitud de desafuero, pero también que lo están juzgando por un delito que ya fue juzgado, lo cual es totalmente ilegal. Ahí sí no puedo adelantar un juicio de valor, dado que aún no es de conocimiento todos los elementos de esta investigación y ya se irán desahogando. Sin embargo, sea o no sea culpable Alito Moreno, que podemos intuir que sí lo es, hay una persecución política, eso no es mutuamente excluyente. La forma en la que se da este juicio de desafuero o esta intención de juicio de desafuero y sobre todo los tiempos nos dejan entrever cuál es la situación. Sin embargo, Alito Moreno sí ha sabido entender cuál es el rol para sus intereses que más le conviene, y este es el de la confrontación y el de señalar lo que nadie había querido señalar en tribuna. Aprovecha el contexto de la visita de Marco Rubio para señalar los vínculos de Morena o de algunos de los morenistas, en este caso o de forma específica de Gerardo Fernández Noroña, con el narcodictador Nicolás Maduro, algo que se le ha criticado bastante al presidente, o más bien, expresidente del Senado, y que sin duda esto pues levantó el ánimo a niveles que hacía mucho que no se veía que la oposición lograra hacer. Alito Moreno está tomando la personalidad y el personaje que por mucho tiempo fortaleció la figura de Gerardo Fernández Noroña. Hay que recordar que Noroña, cuando era oposición, este era el tipo de discursos que manejaba, el tipo de estridencias, donde de forma constante tomaban la tribuna, ya fuera por las buenas, ya fuera por las malas, y que, insisto, eso es parte del rol que la oposición debe de tener, es una forma de poder incomodar al oficialismo, de poder obligar al contraste, pero sobre todo de sacarlos de sus casillas y de llevarse las notas. Al momento de que Alito Moreno da su discurso, un discurso de 15 minutos, fue interrumpido en distintas ocasiones por la fracción morenista, o más bien la fracción oficialista, porque ahí se debe de incluir al PT y al Verde Ecologista. Es en esa sintonía donde el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, que insisto, era un presidente que ya no debería de estar ahí, que seguía en esa posición, por esta crisis constitucional que se ha generado desde Morena, que no han aceptado el cambio de mesa directiva, pero tienen hasta el 5 de septiembre para darle una salida legal a lo que corresponde del cambio de la mesa directiva. Aquí Alito Moreno habla del tema de la narcodictadura, habla del tema de las alianzas que tiene el régimen actual, ya sea con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana, con la propia nicaragüense, y señala el tema de la barredora, el que Morena está actuando como una secta, y a lo cual Morena le contesta coreando el nombre de López Obrador, básicamente dándole el sí. En ese momento, ya al término del discurso de Alito Moreno, le corresponde la palabra al PT, pasa una diputada a ser la oradora del PT para este posicionamiento, el PRI sale de la sala
y regresa con megáfonos para reventar la sesión. Ante todo este caos se da la participación o la intervención nuevamente del presidente de la Cámara pidiendo o llamando al orden, y asimismo esto se logra concretar con la intervención de Ricardo Monreal como coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria, en este caso Morena, donde hace un llamado a ambas partes, por un lado a los morenistas a que se contengan y dejen el debate fluir, que no estén provocando a la parte del PRI, y por el otro lado a los priistas de conducirse con respeto, de bajar bastante los ánimos. Por su parte, Rubén Moreira, como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, destaca que si bien ellos iban con la intención, lo pongo entrecomillado, de que algo así no sucediera, quien rompe el pacto que se hace, el acuerdo que se genera en la Jucopo para el desahogo de esta sesión, es Morena al momento de interrumpir a Alito Moreno. Aquí quiero ser muy claro porque se están manejando historias bastante ficticias, historias bastante sesgadas, sobre todo por el propio Noroña, quien sube un video casi llorando y culpando tanto a Gutiérrez Luna como a Monreal de que a él no se le dio la palabra. El acuerdo en la Junta de Coordinación Política es que ahí va a haber un solo orador por fracción parlamentaria, y quien no le permite subir a Noroña para ser el orador del PT, pues es el presidente de su partido y es la coordinación de su partido. Efectivamente fue Morena quien cae en el juego, quien muerde el anzuelo que lanza Alito, porque la función del PRI como oposición, que por fin la están entendiendo y que tristemente el PAN no, es justamente esa, es justamente exhibir a Morena y que Morena caiga en este juego, que se dejen provocar y poder reventar las sesiones para que esto tenga un cierto impacto mediático y para que esto se logre escuchar. Pues bien, en este sentido es que se da esta sesión. Por supuesto que no pasa a ser solamente un circo. Bastante fuertes las acusaciones, claro que sí, en el contexto de la visita de Marco Rubio, eso es lo que lo hace bastante interesante, pero sobre todo porque Alito Moreno ya está entendiendo y con mucho colmillo se está cubriendo de lo que lo pudiera pasar en lo que sería el juicio de desafuero. Ya por último, en lo que corresponde a la toma de protesta y a la nueva integración del Poder Judicial, pues ahora sí, ya de forma chusca, de forma cómica, pues el nuevo presidente de la Suprema Corte empieza su gestión con un grado de honestidad pocas veces visto. Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras no fuimos designados desde arriba. Fuimos elegidos en las urnas. Más allá de la anécdota no pasa este dislate, pero claro que es divertido que haga referencia pues a que él llegó y esta nueva integración pues llegó por los designios de más arriba. Bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.